Hola Macho, ¿cómo estás? Me presento, mi nombre es Alfonso González y hoy vamos a ver la continuación de los videos de área y perímetro de las figuras geométricas. En este caso toca el del triángulo y si no te lo quieres perder, continúa viendo este video. Excelente Macho, algo que tienes que tener en cuenta antes de comenzar con este video, obviamente es conocer la figura geométrica de la cual estamos hablando. Obviamente yo sé que ya conoces el triángulo, pero vamos a hablar un poquito de sus especificaciones generales. El triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos. Facilísimo, ¿verdad? Entonces, algo que tienes que tener en cuenta es que el triángulo se subdivide en diferentes categorías. Por ejemplo, el triángulo que es regular con todos sus lados y ángulos iguales es este y es el triángulo equilátero. Pero adicionalmente tenemos otro tipo de triángulos, por ejemplo el isósceles, el obtuso, el agudo, el rectángulo, el obtusángulo, etcétera, dependiendo del ángulo que estemos manejando. Pero tienes que tener en cuenta es que las mismas fórmulas para calcular el área y el perímetro funcionan para cualquier tipo de triángulo que tengamos acá, ¿sale? Entonces, a partir de ahí, pues tú no te preocupes, no tienes que aprenderte diferentes fórmulas para cada triángulo. Entonces, vamos a ver cuál es la fórmula para calcular el perímetro del triángulo, es que vamos a ello. Perfecto, ya tenemos la fórmula del perímetro. Pero antes de comenzar con esta fórmula, quiero recordarte que si no has visto nuestros videos anteriores de cómo calcular el área y perímetro del cuadrado y del círculo o circunferencia, te lo dejo en la parte de aquí arriba para que los puedas ver y estés al tanto de todas las figuras geométricas, tanto de área y perímetro. Entonces ahora sí, vamos a comenzar con la fórmula del perímetro para el triángulo. Y en el triángulo existen dos métodos para calcular el perímetro, como en el caso del cuadrado del video anterior. Por ejemplo, tenemos la parte en la que es la más sencilla, en la que está en todos lados, que es simplemente sumar todos sus lados. Entonces, para poder hacer eso, por ejemplo, en el triángulo equilátero que tenemos acá, pues tiene todos sus lados iguales. Entonces vamos a sumar 2 unidades más 2 unidades más 2 unidades, nos va a dar perímetro es igual a 6 unidades. ¿Sale? Muy fácil, muy sencillo. Pero como es un triángulo equilátero y todos sus lados son iguales, es lo que yo te decía en el video anterior. Tienes que eficientar tu tiempo en matemáticas porque es muy valioso y más en un examen. Entonces, entre más ágil y más razonamiento tengas acá, más fácil vas a llegar a los resultados. Entonces, simplemente tienes que, vaya la redundancia, simplificar y tienes que hacer lo siguiente. Cada lado mide 2 unidades. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? Tiene 3. Entonces, vas a multiplicar por 3. Perímetro es igual a 6 y te da exactamente el mismo resultado de arriba que el mismo resultado de aquí abajo. Es exactamente lo mismo. Pero cosa contraria que no va a pasar en el triángulo de abajo o cualquier otro triángulo. Si no es equilátero no funciona así, ¿sale? En este caso tienes que manejarlo como en el primero, que es sumar todos sus lados por separado. Aquí no puedes multiplicar nada porque de lo contrario vas a estar mal, ¿sale? Entonces, vamos a hacer perímetro va a ser igual a 2 unidades más 4 unidades más 3 unidades. La suma de esto te va a quedar perímetro es igual a 9 unidades. ¿Sale? Aquí tú no puedes multiplicar porque si tú vas a multiplicar es que vas a multiplicar lados iguales o cosas iguales. Y aquí tú no tienes eso, tú tienes 3, 4 y 2, por lo tanto tienes que sumarlos uno por uno. Entonces vamos a ver cómo calcular el área del triángulo. Perfecto, Mayor, antes de comenzar con la fórmula del área del triángulo, quiero recordarte que te suscribas a este canal y le des el botón de la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video de matemáticas. Entonces ahora sí vamos a ver la parte del área del triángulo. La fórmula es muy básica. Vamos a poner área va a ser igual a base por altura, que más bien representa la altura con h, todo esto sobre 2. ¿Sale? Entonces vamos a poner aquí unos pequeños paréntesis. Y te lo voy a poner con colores para que sea un poco más fácil de entender. Con morado vamos a poner la base. Y la base va a ser esta línea que tienes acá. Esta es la base, al igual que el triángulo de aquí arriba, de aquí abajo, disculpa. Y la altura la vamos a poner con verde. Esta es la altura y va a ser la línea que va de la base hacia la punta o el extremo más alto del triángulo. Y en este caso sería esta línea de acá. Entonces, simplemente lo que tienes que hacer es vaciar tus datos que tienes del triángulo en tu fórmula, que es la que tienes justamente acá. Entonces, para poder hacer esto es muy fácil. Primero, vamos a hacer el triángulo de abajo. Área es igual a base por altura sobre 2. Seguro ya lo has escuchado, pero es bastante importante que lo recuerdes, ¿sale? Entonces,
vas a poner área es igual a la base. La base mide 3 unidades. Entonces vas a poner 3 unidades por la altura. La altura mide 2 unidades. Entonces pues también lo ponemos. Sobre 2. Entonces 3 por 2 te va a dar 6. Entre 2 te va a dar 3. Entonces área es igual a 3 unidades. ¿Pero unidades qué? Y aquí es bastante importante, ya lo había mencionado en videos anteriores. Unidades cuadradas. ¿Y por qué cuadradas? Porque estás manejando dos dimensiones. Como lo había dicho, es el largo y ancho. Es por eso que cuando nosotros manejamos perímetro, únicamente lo expresamos en una unidad. Si nosotros tenemos 2 unidades, pues imagina que cada unidad representa un exponente. Tienes 2 unidades, representa el número 2 de exponente, ¿sale? Así de sencillo. Y por último, vamos a calcular el área del triángulo de arriba. En este caso, si tú te fijas, la altura no la tenemos expresada, por lo tanto voy a inventar un número para que funcione el ejercicio. Vamos a suponer que la altura vale 3 unidades. 3 unidades. No, vamos a mejor que vale 4, porque si no va a salir igual que el de abajo. Vamos a poner 4. 4 unidades. Y lo único que tienes que hacer simplemente es sustituir como ya habíamos mencionado. Entonces, área va a ser igual a la base que mide 2 unidades, la ponemos, por la altura que mide 4 unidades. Por lo tanto, entonces vamos a poner por 4 sobre 2. Área va a ser igual a 2 por 4 es 8, entre 2 te va a dar 4. Unidades cuadradas, y exactamente igual que el ejercicio de abajo. Y de esta manera, Matthew, tú ya sabes calcular el perímetro y área de cualquier tipo de triángulo, o sea, de acuerdo a su clasificación que nosotros podemos encontrar, ¿sale? Espero que te haya gustado este video, y si fue así, dale like y suscríbete. Saludos y recuerda algo bastante importante, el éxito lo haces